Hola, amados del Señor, que el Señor Jesucristo les bendiga en este hermoso día. Hoy día vamos a comenzar también con este tema ligado a la salvación, en la serie Salvación se pierde. Vamos a hablar de la regeneración. Hoy día vamos a ver la naturaleza de la regeneración. Y antes de comenzar el tema, como ya es costumbre, pedirles que se suscriban al canal de YouTube, Ministerio El Amor de Dios es para ti. Apóyenos con su ofrenda. Y si tienes un ministerio en el cual necesitas el apoyo de la predicación en la calle o la instrucción bíblica, comunícate con nosotros. Allí en el canal está la información del ministerio, está un número de WhatsApp y también el correo del ministerio. Comunícate por esos canales, por favor. Bueno, vamos a comenzar este estudio. Y este es la naturaleza de la regeneración. La regeneración es un hecho divino que imparte al creyente penitente una vida nueva y más elevada en unión con Cristo. El Nuevo Testamento describe la regeneración de las siguientes maneras. Letra A. Un nacimiento. Texto bíblico. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 7 y 8. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Dios el Padre es el procreador y el creyente es el que ha sido engendrado de Dios, nacido del Espíritu y nacido de arriba. La palabra aquí que se ocupa para nacido es genao, que significa nacer, ser engendrado, engendrar, hacer surgir de Dios, haciendo a los hombres sus hijos por la fe en la obra de Cristo. Estos términos se refieren al hecho de gracia creativa que hace el creyente hijo de Dios. Concepto letra B, una limpieza. Tito 3, versículo 3 al 7, dice así: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del deleite y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hechos capítulo 22, versículo 14 al 16. Y Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y oigas palabras de su boca, porque tú serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Fueron las palabras de Ananías a Pablo.
Dios nos salvó por el lavamiento, literalmente el baño, de la regeneración. El alma fue completamente bañada o limpiada de las inmundicias de la vieja vida y hecha a vivir en novedad de vida, una experiencia representada por el bautismo en agua. C. Un avivamiento. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Colosenses 3, versículos 9 al 10. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Romanos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Efesios 4, versículos 20 al 24. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fuimos salvos no solamente por el lavamiento de la regeneración, sino también por la renovación del Espíritu Santo. La esencia de la regeneración es una vida nueva impartida por Dios el Padre, mediante por Cristo y por la operación del Espíritu Santo. La siguiente letra me parece que es la D. Una creación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14, 15 y 17. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por siguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Efesios 2, versículos 10 y 12. Nosotros somos obra de Dios. Fuimos creados por Cristo para hacer el bien tal como Dios ya lo tenía planeado. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Gálatas 6:15. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios 4:24. Y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Génesis 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El que creó al hombre en el comienzo y alentó en sus narices soplo de vida, lo recrea por la operación del Espíritu Santo. El resultado práctico es un cambio radical en la naturaleza del individuo, carácter, deseos y propósitos. Una resurrección. Romanos 6, versículos 4 y 5.
Cuando fuimos bautizados, también fuimos enterrados con Cristo, y así compartimos su muerte, para que, así como Cristo resucitó por el gran poder del Padre, nosotros también vivamos una nueva vida. Así que si fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él, también unidos, también nos uniremos con Él en su resurrección. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 13. Al bautizarse, ustedes fueron sepultados junto con Cristo y también en el bautismo fueron resucitados con Él. Eso fue posible debido a la fe en el poder de Dios, demostrando cuando hizo resucitar a Cristo de la muerte. Ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y a que no fueron circuncidados, pero Dios les dio la vida junto a Cristo y nos perdonó todos los pecados. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte. Por eso busquen las cosas del cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando Cristo vuelva, ustedes compartirán su gloria. Efesios 2, versículo 4 y 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gloria, de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así como Dios proporcionó vida al barro o arcilla sin vida, para que tuviera conciencia del mundo físico, así también proporciona vida al alma muerta en pecados y la hace consciente de las realidades del mundo espiritual. Este hecho de resurrección de la muerte espiritual es simbolizada en el bautismo en agua. La regeneración es ese gran cambio que Dios opera en el alma cuando le comunica vida a una vida de justicia. Se notará que los términos arriba expresados son simples variantes de un gran pensamiento básico de regeneración, es decir, la comunicación divina de nueva vida al alma del hombre. Hay tres hechos científicos ciertos en lo que respecta a la vida natural. También se aplican a la vida espiritual, es decir, que viene repentinamente, aparece misteriosamente y se desarrolla progresivamente. La regeneración es una característica una del cristianismo. En las religiones paganas la incapacidad de cambio de carácter es universalmente reconocida. Aunque estas religiones prescriben penitencias y ritos por medio de los cuales el hombre puede esperar expiar sus pecados, no hay promesa de vida y gracia para transformar su naturaleza. La relación con Jesucristo es la única religión que profesa tomar la naturaleza caída del hombre y regenerarla inculcando en ella la vida de Dios. Y profesar hacer esto porque el fundador del cristianismo es una persona viviente, divina, que vive para salvar hasta lo sumo. No existe analogía entre la relación cristiana, el budismo o la religión maometana o cualquiera otra. Nadie en sentido correcto podría decir, el que tiene a Buda tiene la vida, como Juan nos escribe en 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Quizás tenga algo que ver con la moralidad, quizás estimule, impresione, enseñe y guíe, pero no existe nada claramente añadido al alma de aquellos que profesan el budismo.
Estas religiones quizás desarrollen al hombre natural o moral, pero el cristianismo profesa ser algo más. Es el hombre mental o moral sumado a Cristo. Esas son las definiciones que la Escritura nos enseña con respecto a la regeneración. Voy a repasar los conceptos que nos hablan, que es un nacimiento, es una limpieza, es un avivamiento, es una nueva creación, una resurrección. Esos 5 términos están hablando de un hecho en particular, que la regeneración no es un cambio que el hombre hace. La regeneración es un acto de parte de Dios, es divino, es el hecho divino impartido sobre el alma del hombre. ¿Por qué el hombre por sí mismo no puede regenerarse? Es muy simple. ¿Cómo un muerto se puede dar vida a sí mismo? Es imposible. Entonces, en lo natural, eso es imposible. Y también en lo espiritual. El hombre no puede nacer de nuevo, no puede crearse a sí mismo, no puede regenerarse a sí mismo, no puede resucitarse a sí mismo. Por tal razón, es necesario que Dios intervenga en el alma del hombre. Y el hombre, como está muerto en delitos y pecados, no puede, por medio de sus propios medios, regenerarse. No puede por sus propias fuerzas tener un despertar, entre comillas, espiritual. Por medio de sus capacidades, el hombre no puede abrir su conciencia a la realidad espiritual. El hombre está imposibilitado de hacer cualquier acto que lo transforme, que cambie su naturaleza. Porque el hombre delante de Dios, espiritualmente hablando, está muerto. De allí la razón o el fundamento bíblico en que Dios interviene en la vida del hombre, en esta vida natural, y hace que nazca a una vida espiritual. De hecho, el nuevo nacimiento es un acto divino de parte del Espíritu. El hombre, por más que quiera nacer de nuevo, no puede. Entonces, ¿cómo el hombre nace de nuevo? Por la operación del Espíritu Santo. Y aquí es cuando, en el capítulo 3 de Juan, en esta conversación que tiene el Señor Jesucristo con Nicodemo, sabiendo quién es Nicodemo, un sacerdote, un hombre ejemplar en Israel, un maestro de la Escritura, un doctor de la ley, aquel que podía dar la enseñanza correcta de la palabra de Dios y la modelaba. Pero cuando se enfrenta a la persona de Jesucristo, él va con un entendimiento humano y frente a esta conversación se presenta con unas palabras que, como se dice acá en Chile, quiso como sobarle el hombro, ser condescendiente con el Señor, y le dice: Maestro, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque si así no fuera, no podrías hacer las obras que haces. Entonces Nicodemo viene en su entendimiento, en su razonamiento, en su vida espiritual muerta, pensando, razonando, entendiendo, incluso por las cosas que había visto, que este hombre era un maestro enviado de Dios, pero estaba considerando como un hombre más. Entonces, como él naturalmente está viendo a un hombre, a Jesús, él piensa que este hombre viene de parte de Dios. ¿Y dónde está el error? Que es cierto que viene de parte de Dios, pero aquel que estaba frente a él no solamente era un hombre, sino que era Dios mismo. Entonces, cuando Jesús le dice:
De cierto te digo, Nicodemo, si no naces del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y como no había nacido de nuevo, no había puesto su fe en Jesucristo, no podía ver el reino de Dios. Después le dice, si no naces de nuevo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús le dice en otras palabras, estás fuera del reino, ni siquiera lo puedes ver y por lo tanto no puedes entrar porque no has nacido de nuevo. Entonces Nicodemo, cabe la pregunta natural, ¿y cómo voy a nacer de nuevo si soy un hombre viejo? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi madre? Dice, no, Nicodemo, no te hablo de esa manera. Pero si no me estás entendiendo este lenguaje humano que estoy ocupando contigo con estos ejemplos de la naturaleza o de la vida natural, ¿cómo voy a explicarte las cosas celestiales? Entonces, ¿cómo puede un hombre natural entender un lenguaje espiritual? No puede porque está muerto. Por eso que es tan imperiosamente necesario que el hombre nazca de nuevo. Entonces Nicodemo, al no ver quién estaba frente a él de manera espiritualmente hablando correctamente, no había nacido. Era la señal de que no había nacido de nuevo. Porque, ¿quién era el que estaba frente a él? Era el rey del reino. Era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Entonces, como Nicodemo no había nacido de nuevo, no podía entender espiritualmente hablando esta realidad porque no había nacido de nuevo en el reino espiritual de Dios. Por eso no entendía el lenguaje de Jesucristo. Por eso Jesucristo tiene que darle una doxología, una enseñanza correcta de parte del Padre, de que Él es el Hijo de Dios. Y ahí viene todo el contexto de Juan 3:16. Pero antes de eso está Juan 14, Juan 15. Entonces comienza a explicarle por medio de la escritura que Nicodemo conocía, le dice, si el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente en el desierto, entonces lo está llevando a una escena que había pasado muchos años atrás en el desierto con Moisés. Permiso, un momento. Había pasado mucho tiempo y en esta experiencia que Moisés había tenido con el pueblo en Israel, hizo una serpiente de bronce y la levantó en el desierto. Y cuando las serpientes mordían a los hombres, iban a morir, pero si miraban la imagen de esta serpiente levantada en el desierto, por medio de la fe iban a ser sanados o salvados. Entonces le pone esta imagen para que él pueda entender lo que él quiere decirle. Y allí viene Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Nicodemo, como no había nacido de nuevo, no podía entender la realidad espiritual. Y eso es lo que pasa hoy en día con mucha gente que dice conocer a Dios, pero no ha nacido de nuevo, porque dice tener una relación con Dios, pero no tiene intimidad con Dios. Lee la Biblia y no la entiende. Va al culto y no entiende nada. ¿Por qué? Porque no ha nacido, sino que está en una religiosidad muerta. Está como Nicodemo, sirviendo en el templo, enseñando las escrituras, haciendo toda una vida religiosa, pero estaba muerto. ¿Muerto delante de quién? Delante de la vida, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque no había creído que este Jesús era el Hijo de Dios. Él no se había revelado todavía, pero en esta conversación se está revelando. Dice, Dios me envió para salvar al mundo. Y en ese mundo también estaba incluido Nicodemo, obviamente. Así es que esta regeneración tiene varios conceptos, nacer de nuevo, una nueva creación, etcétera, etcétera. Ya lo hemos visto. Así es que, amados, para poder vivir y entender esta realidad espiritual,
lo primero que debe de hacer una persona que es llamada a salvación es nacer de nuevo. Pero el hombre no puede nacer o hacerse nacer a sí mismo. Es necesario que el poder de Dios, el Espíritu de Dios venga a su vida y el Espíritu lo hace nacer. ¿Dónde? En el reino de Dios. Por lo tanto, puedes ver el reino y también puedes ver el rey del reino. Y ese es Jesucristo el Señor. Así que te invito, amado, si tú estás viendo este video, te invito a que tú vayas en un momento de intimidad delante de Dios, te arrepientas, te conviertas y creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y le pidas que te perdone. Si tú te arrepientes de todo tu corazón y le pides que te perdone, Él te va a perdonar. Pero también le tienes que decir, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque creo que es tu Hijo y porque tú lo resucitaste al tercer día. Por lo tanto, ahora soy salvo. Y si soy salvo, también soy tu Hijo. Y entonces en ese acto de fe viene el Espíritu de Dios y pone en ti el espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, por el cual clamamos, Abba Padre. Es así de simple. Ahora, todos estos textos que yo te leí es el fundamento de esta enseñanza. Vuelve a ver el video, anota las citas bíblicas y si no quieres hacer ese trabajo, comunícate al WhatsApp y yo te puedo enviar estos documentos que son la pauta que yo estoy leyendo. Así es que, amados, antes de despedirme, recordarles, suscríbete al canal, apóyanos con tu ofrenda y si tienes un ministerio, no dudes en pedir nuestra colaboración, porque para eso estamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y como ya es costumbre, Shalom, Shalom, Baruch Haba de Shem Adonai. Paz, paz, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nos vemos en el próximo video. Seguimos en este tema de la regeneración en la serie Salvación se pierde. Que el Señor les bendiga.